Ya está. Ya. Eh, ok. Muy buenas tardes. Y gracias por su tiempo para la entrevista, como ya le había mencionado. Le quería mencionar que el objetivo de mi entrevista es básicamente saber y conocer desde el punto de vista de un especialista sobre el estrés académico que nos afecta, creo que a la mayoría de los estudiantes, dependiendo de las diferentes fechas, ya que como estamos como a finales de la universidad. Es sabido que muchas veces los estudiantes tenemos muy poco tiempo o muchos trabajan y dependiendo de eso se nos acumula varias veces el estrés. Y ahora el punto de mi entrevista es básicamente saber qué, qué tipo de riesgos podemos llegar a tener nosotros los estudiantes a nivel psicológico sobre lo que es el estrés académico. ¿Puede darme una pequeña presentación, por favor? Ya. ¿Quieres más o menos que te hable de mis actividades como psicóloga? Sí, Ya. Yo salí el 2006 psicóloga de de la Universidad Católica Boliviana. Tengo 17 años de experiencia dando terapias a personas adultas mayores y a niños con dificultades de aprendizaje y problemas de conducta. En cuanto al estrés académico, yo he estudiado una maestría en la Universidad Salesiana de Bolivia sobre educación superior. Y mi tesis de maestría era justamente el estudio del estrés académico en estudiantes de pregrado. Me han entrevistado, he ido al primer Congreso Internacional de Esoterapia en Salta, Argentina, el 2005. Me invitaron. El 2007, por concurso, participé en un congreso internacional de psicología en Cusco, Perú. Me han hecho varias entrevistas en el periódico, en La Razón, como en revistas, en las revistas Escape, ¿no? Sobre temas de psicología. También en Página 7 para la revista Media Naranja. Una vez también me han hecho una entrevista en el periódico La Razón sobre mi opinión sobre la creación de jardines, de hospitales cerca de las plazas y esas cosas, no sé, los riesgos para los niños. ok, Luego tengo unos 10 años de experiencia aproximadamente en lo que es docencia, dentro de los cuales 8 y medio son en la Universidad Real, donde tú estudias. sí, entiendo. Ya, entonces comencemos con las preguntas, por favor. Ya. Bien. Quisiera preguntarle o que me comente sobre qué es el estrés académico y cómo afecta a los estudiantes. El estrés académico es el que sucede exclusivamente en estudiantes universitarios o de algún instituto. Ese es el estrés académico. Es el estrés que se da en estudiantes universitarios. También se puede dar en estudiantes de colegio. Se puede, Sí, el requisito es que tienes que ser estudiante. sí, entiendo. Entonces, ¿cómo afectaría a los estudiantes de cierta forma a A nivel... nivel psicológico, como tú me decías, por ejemplo, acá en la Universidad Real he sabido de algunos de ustedes, por ejemplo, que les daba déficit de atención. Entonces, como estaban en mi materia, yo no les podía dar terapia, pero los derivaba con algún colega. O sea, por el exceso de estrés, tenían dificultades para atender. Entonces, por ejemplo, tu compañero me decía, leo y releo las fotocopias, los PDFs y no se me queda nada. Entonces, obviamente, si has salido bachiller, tienes la capacidad para retener información. Entonces puedes tener alguna dificultad de aprendizaje, pero lo más probable era el estrés. Justamente finalizando el semestre, me comentó esa dificultad. Entonces, una de las consecuencias psicológicas del estrés es la dificultad de prestar atención. No está tan tensionado por, como tú decías, ya está acabando la universidad, posiblemente tengo trabajo, las prácticas profesionales. A veces ustedes se apresuran y bueno, en sus relaciones de pareja y luego son padres de familia y están en eso de que me caso, no me caso y desesperados y con lo que están acabando la carrera
Entonces realmente es estresante. Aunque también es muy común que en el primer semestre les dé estrés a ustedes. ¿Por qué? Por esto nuevo que es la universidad, que no es lo mismo que el colegio. Muchas veces los horarios son diferentes a los del colegio. O sea, por ejemplo, en el colegio o estás en el turno de la mañana o en el turno de la tarde, ¿verdad? En cambio, a veces en la universidad tienes materias en la mañana, otras en la tarde, otras en la noche. Es totalmente diferente muchas veces. A veces en el colegio estás solamente en un curso, en cambio en la universidad tienes que ir cambiando de cursos. Cada docente tiene su manera X de evaluar en la universidad. En cambio en el colegio es más similar, por así decirlo, la manera de evaluar. Entonces, donde se da mayor estrés es en el primer semestre, en el segundo semestre, perdón, y en el último semestre. Otra consecuencia psicológica que se puede dar es la depresión, por no poder manejar los estresores. No te olvides que un estresor es cualquier acontecimiento o evento que te produzca estrés. Entonces, por no poder manejar y afrontar los estresores, entonces en algunos casos les puede dar depresión. En el caso de la depresión es bien importante derivar a psicología, porque no se tiene la certeza, si no eres psicólogo, de que la depresión sea mayor con riesgo suicida. Entonces, si no derivas a tiempo, puede ser que esa persona que estaba deprimida luego se vuelva una estadística. Salgan las noticias de que se suicidó y algo así pasó. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, cuando hay alguien que está con depresión, lo ideal es derivar al psicólogo. ¿Qué quiere decir derivar al psicólogo? Es que tú le dices, yo conozco una persona que hace terapias, qué sé yo, y le das su teléfono. Eso es derivar a psicología. ¿Ya? Después, otro problema psicológico que les puede dar a las personas que tienen estrés académico es problemas de relacionamiento, ya sea relacionamiento con sus pares, es decir, con sus compañeros de la universidad por el estrés, o puede ser con su pareja, con sus familiares, con su entorno. O sea, puede ser que tengas cambios en el estado de ánimo por el estrés. Entonces puede ser que de lo que hablador que eras, te quedas callado, o puede ser que de lo que no eras renegón, saltas de cualquier cosa y te peleas con la gente. Puede ser también que sea por estrés. Sin embargo, para diagnosticar el estrés hay que tomar una prueba que mida el estrés. No se puede así a la ligera decir, esta persona tiene estrés. Hay que tomarle una prueba psicológica para saber que tiene estrés, para tener la certeza de que tiene estrés. Ok, interesante. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo? O sea, si tenemos los estudiantes mayormente en estas fechas que son las finales, a largo plazo sería un problema que aborden los estudiantes. Sí, no solamente en la parte psicológica, sino también en la parte física. Cuando una persona tiene estrés, bajan sus defensas. Entonces, por ejemplo, a corto plazo, bajan las defensas y te haces proclive a cualquier enfermedad. Por ejemplo, ahora las iras, ¿no? Las infecciones respiratorias agudas. Como estás estresado, no te estás tal vez cuidando, abrigando, y bajan tus defensas y entonces te resfrías y se te complica la gripe con mucha más facilidad. En este tiempo de coronavirus, desde el 2020 hasta la actualidad, también si bajan tus defensas por el estrés, eres más proclive a tener coronavirus, aunque te cuides, aunque tengas las vacunas. Si estás estresado, pueden bajar tus defensas. A largo plazo existen varios tipos de depresión. Por ejemplo, hay un tipo de depresión que se llama distimia. Es una depresión que tiene una duración larga, puede durar inclusive años. No tiene precisamente un riesgo de suicidio, la distimia. Sin embargo, o sea, mientras no se vuelva depresión mayor. Sin embargo, cuando uno está deprimido, pues ve la vida sin matices, solamente blanco y negro, y ve solamente lo malo de la vida, se siente culpable de casi todo, comete muchos errores. Entonces, si llevas, digamos, ese estado de ánimo bajo después de haber salido profesional,
probablemente te va a costar mucho conseguir trabajo. A las empresas no les interesa tener, digamos, personas deprimidas, Ah, sí, obvio. ¿no? Ya. Entonces, en esto de de la distracción, por ejemplo, de no poder prestar atención, del déficit de atención, pues hará que hasta te cueste salir profesional. Y si por casualidad sales profesional, muchas veces te va a costar rendir adecuadamente en el trabajo e inclusive al buscar trabajo, muchas veces te toman el examen técnico. Entonces, en la parte técnica probablemente no vas a rendir bien. En la parte psicológica van a ver que, por ejemplo, te van a decir, no, usted no puede trabajar bajo presión, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que poder manejar de la mejor manera los estresores. Por ejemplo, yo he conocido una persona que quería trabajar en el Banco Central y y mi colega, pues no o sea, se aplazaba en la parte psicológica y era porque estaba estresado. Entonces, le hice una evaluación, me di cuenta que tiene estrés, entonces le enseñé algunos recursos de relajación, unas técnicas de relajación, y entonces aprendió a controlar su estrés y ya está más de 5 años trabajando tranquilamente, entre comillas, en el Banco Central. Entonces es importante no tener estrés y que el estrés no te perjudique. Te puede traer muchos problemas el estrés. Sé que hay cosas que pueden, y además lo que te estresa a ti, por ahí no me estresa a mí y viceversa. Por ejemplo, ¿qué te estresa a ti en la universidad? A mí me estresaría básicamente el tiempo, porque a veces es como que te dan muy poco tiempo y es como tengo que hacer diferentes proyectos a la vez. Ya. ¿Te consideras una persona organizada? Sí, un poco. ¿Cuán organizada eres? Organizo mis tiempos a la hora de quizás irme a mi casa, porque básicamente vivo lejos, y organizo más o menos algunas tareas que tengo que hacer y las hago como que inmediatamente para no saturarme de trabajo. Ya, perfecto. ¿Estudias todos los días o solo para el examen? Estudio casi 1 hora al día. Perfecto. ¿Y aún así sientes que te falta el tiempo? Sí, Creo que estás a media carrera. No, pero ya no sí, cerca a media pero carrera, casi ¿no? no. ¿Trabajas? No, Ya. Aparentemente eres bastante organizado. ¿Sientes que has bajado tus notas por este problema de que te dan mm, poco tiempo? sí, la verdad es que sí, ya que, como lo menciono, creo que un factor bastante importante en esto es que vivo bastante lejos y llego muy tarde a casa y es como que la energía me falta ahí. Ya. Tal vez podrías buscar estrategias. Por ejemplo, cuando yo iba a la universidad como tú, claro, siempre con permiso del docente, ¿no? Había una materia bien difícil que era biología y yo le pedí permiso al docente para grabar la clase. Entonces, en mis tiempos era con cassette y el Walkman, ¿no? Entonces, yo grababa la clase y yo vivía en Sopocachi y estudiaba en la Católica, entonces no era tan cerca, entonces en el micro o en el minibús escuchaba la clase grabada y ahí iba estudiando, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, en una de mis materias, uno de mis estudiantes igual, este semestre me ha pedido permiso para grabar la clase. Y lo que yo le he puesto de condición es que me mande las grabaciones y me manda la mayoría de las grabaciones de las clases. Entonces él está en libertad de escuchar desde su celular, en el micro, en el minibús, en el teleférico, no sé en qué te movilizas, entonces para escuchar la clase y ahí en ese momento ir estudiando. Entonces, aunque llegues cansado, pero ya vas a tener una idea de las materias que te han dejado grabar. O sea, también la cosa es buscar recursos, cómo te gusta estudiar. No es lo mismo estudiar de la misma forma para todas las materias. Bien. Entonces, depende de ti. O sea, tampoco te estoy imponiendo, pero te estoy sugiriendo algunas estrategias que yo utilizaba. Otra estrategia que yo utilizaba era
hacer chanchullo, pero no para usar, sino para estudiar. Entonces, biología, que era mi materia cucú, agarraba y toda la materia la reducía en una sola hoja, con dibujitos, con reducción de palabras. Entonces, esa hojita iba a todas partes. Estudiaba todo el rato esa hojita y entonces ya para el examen, teóricamente al menos, pues tendría que haber dominado la materia, porque ese docente me tomaba exámenes orales. Así que bien complicado hacer chanchullo en un examen oral, no sé. Algunos hacen, pero no, no, yo no tenía esas habilidades. Sin embargo, me parece interesante hacer chanchullo para estudiar, no para usar en el examen. Ok, O sea, entiendo. la cosa es que uno desarrolla estrategias de afrontamiento. Si uno siente que no le alcanza el tiempo, también hay que verificar si administra bien el tiempo. O sea, por ejemplo, voy a hacer mi tarea en la computadora, pero además voy a estar WhatsAppeando, además voy a ver el Facebook, el Instagram, el Telegram, y voy a estar comiendo mis papas fritas, y además voy a estar hablando con mi pareja por celular, entonces no voy a avanzar en mi tarea. ¿Te das cuenta? Sí. El hecho de escuchar música mientras haces tu tarea depende. O sea, hay gente que en silencio no puede hacer las cosas y hay gente que con música y demás, más bien la música te da energía, potencia, digamos, para hacer las cosas. Depende de la persona. Yo al principio, cuando ingresé a la universidad, todo tenía que ser con un silencio como de cementerio, si no, no me podía concentrar. Pasaron los años, me inscribí a un curso de lectura veloz y más bien ahí me enseñaron a hacer con bulla las cosas, con música, leer mientras estoy hablando y demás, porque nos dijeron que el mundo está así de ajetrado. Si vamos a buscar un silencio de cementerio, casi nunca vamos a poder hacer bien las cosas. Entonces, por ejemplo, eso aprendí, digamos. ¿No? Pero depende, como te digo, de cada uno las estrategias. Entonces te invito a que analices si, digamos, cuando estudias esa hora, ¿realmente te dedicas 100% o tienes distractores? Sin embargo, teóricamente, en tu generación suelen manejar bastante bien los distractores, o sea, supuestamente pueden hacer la tarea mientras están WhatsAppeando y en el Facebook. Teóricamente se pueden organizar bien ustedes. Pero hay que ver, no siempre pasa en todos los casos. Ujú, ok. Entonces, básicamente, ¿existiría alguna diferencia entre el género y la edad en la experiencia del estrés académico? En la investigación que yo he hecho, se estresan más los varones que las mujeres. Entonces, llama la atención de que tal vez nosotras las mujeres, cuando somos estudiantes de pregrado, nos organizamos más que los varones en cuanto a género. En cuanto a edad, ahorita no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo, por ejemplo, es que las personas casadas se estresan menos que las personas solteras. Esto a razón de que las personas casadas, muchas cosas que tal vez las personas solteras las toman como estresores, más bien para las personas casadas son como un descanso. Por ejemplo, si, digamos, tuvieras que cuidar a tus sobrinitos, que me ha tocado con uno de mis estudiantes ahora que está cuidando a sus sobrinos. Entonces, para el tío que es soltero, eso es muy estresante. Sin embargo, le pregunto a uno de sus compañeros y él me dice, para mí es sumamente relajante llegar a la casa, cambiar pañales, lavar el servicio, lustrar el piso y demás, porque no tiene ninguna relación con mi trabajo. Entonces eso me descansa la mente, hacer algo totalmente diferente al trabajo. En cambio, para muchas personas solteras, más bien es muy estresante tener que lavar el servicio, cuidar a los sobrinos, lustrar el piso, tender la cama y demás. Entonces, da la impresión de que las personas casadas pueden ser mucho más organizadas que las personas solteras en cuanto al manejo para no tener estrés. Ok, Después, me acuerdo que las personas que tienen muchos hermanos suelen estresarse con mayor facilidad que los que tienen pocos hermanos o son hijos únicos. Después, las personas que son hijos de personas que, porque mientras más grado de instrucción tengan tus padres,
Supuestamente te pueden ayudar más, pero a que tú no desarrolles el estrés académico. Y mientras menos grado de instrucción tengan tus padres, tal vez te podrán ayudar menos en cuanto a entender tu situación como estudiante universitario. Es decir, no es lo mismo que tengas, que tus ambos padres han salido profesionales, ya sea a nivel técnico, algo así, a que digamos tu mamá no haya salido bachiller, ¿no? Y sepa apenas escribir, entonces te va a entender teóricamente mucho menos en tus necesidades como estudiante universitario. Ya está bien. Entonces, ¿cuáles más o menos serían las estrategias que se pueden implementar para prevenir este manejo o la que las instituciones deberían manejar para evitar el estrés académico hacia los estudiantes? Bien, lo que debería partir es en realidad primero de los estudiantes. Ustedes se tienen que dar cuenta qué es lo que les estresa a ustedes. Ok. Si pueden sobrellevar eso que te estresa. O sea, por ejemplo, como te decía, cada uno de nosotros utiliza distintas estrategias de afrontamiento. No siempre utilizamos las mismas. Por ejemplo, otra materia, me estoy acordando que era terrorífica para mí, era psicoanálisis. Entonces, mi estrategia de afrontamiento era, me daba vergüenza, por ejemplo, participar en clases y me ha tocado más bien una profesora muy buena gente. Entonces agarraba y al salir de la clase yo iba corriendo donde la profesora y me disculpaba y le rogaba, le suplicaba de que me explique toda la clase brevemente. Entonces ella me explicaba en unos 5 o 10 minutos después de la clase, resumía toda la clase de psicoanálisis, me explicaba. Cuando estábamos varios en la materia, así que teníamos miedo a aplazarnos, le hablé a ella como recurso de afrontamiento y ella nos dio clases gratis. Lo que teníamos que hacer era conseguir un aula en la universidad, porque en esa época no había el Zoom, ¿no? Entonces, se lo conseguía un curso en la universidad y entonces nos daba clases gratis a los que teníamos problemas en su materia. Entonces, pero yo te digo, cada uno utiliza de manera distinta. Hay otros que contratan profesionales que les den clases en casa y les pagan. Si no puedes y aún sientes que tienes estrés, entonces lo ideal es ir a terapia psicológica para que aprendas en la terapia a tener recursos de afrontamiento, métodos de estudio y para que manejes bien y no tengas estrés. Como institución de educación superior, la Universidad Real, todo el resto de los institutos y universidades, lo ideal sería que observen el rendimiento académico de ustedes, la incidencia, digamos, el número de personas o el porcentaje de personas que se aplazan por cada materia, el porcentaje de personas que salen exactamente en los 4 años y cuántos dinosaurios, ¿te acuerdas cómo había dinosaurios en la UNSA que han hecho noticia? ¿Cuántos Sí, sí. dinosaurios hay en la URREAL? O sea, ¿cuántas personas hay que salen en 10, 15 años profesionales recién? Que eso no le conviene a la universidad, porque hace quedar mal, digamos, a la universidad. Entonces, viendo esas estadísticas, lo ideal sería que contraten psicólogos, psicólogas, que les apliquen a ustedes una prueba para medir su estrés académico, especialmente a las personas, por ejemplo, que se han aplazado en el primer parcial, ¿no? Entonces, si en esa materia es la mayoría, digamos, se han aplazado, digamos que son 19 estudiantes y solamente 3 han aprobado en el primer parcial. Entonces, eso sabe dirección de carrera y entonces contactar con una psicóloga que les tome una prueba para medir el estrés, a menos de que haya pruebas para que puedan medir los docentes, ¿no? Entonces, con esa prueba, a ver si los estudiantes que se han aplazado es porque tienen estrés. Si es porque tienen estrés, entonces sugerirles que busquen estrategias de enfrentamiento, o sea, que identifiquen qué estresores tienen. A ti te estresa el tiempo y la cantidad de tarea. Entonces hay que manejar mejor el tiempo. Y entonces por eso yo te preguntaba, ¿cómo sientes que manejas tu tiempo? ¿Cómo puedes optimizar tu tiempo? El leer el celular en el micro, en el
en el teleférico, en el minibús, no es la mejor estrategia de afrontamiento para estudiar porque ya también te haces daño a la vista y luego tienes que usar lentes, puedes llegar con dolor de cabeza y demás. Entonces, pero escuchar un audio, en lugar de escuchar música, digamos, escuchar tu clase grabada o que te lo lea el celular, el PDF, entonces es una estrategia interesante para estudiar. O digamos que tú escribes en un Word, luego lo guardas como PDF y entonces tal vez eso te lo puede leer el celular, tus apuntes, tus resúmenes y demás. Entonces te puede servir como estrategia de afrontamiento. Pero como te digo, cada uno tiene sus estrategias dependiendo de la materia. Ya, Entonces tal hay vez. materias que te estresan harto y hay materias que no te estresan. Si lo que te estresan son factores familiares, también ver cómo puedo manejar esos factores familiares. Por ejemplo, esa persona que es tío nada más, ya se está dando cuenta que hay roles que él no tiene por qué cumplir como tío. O sea, por ejemplo, se aplazan los sobrinos, ¿quién tiene que tomar las decisiones? El papá, y él no es el papá. Incluso yo le he mandado el dato de una colega mía para que le haga tal vez terapia a sus sobrinos, porque por ahí sus sobrinos tienen dificultades de aprendizaje, o sea, parece que uno tiene dislexia y él no se ha dado cuenta. Entonces, solamente lo he visto este sonso que invierte los números y las letras, pero tal vez es dislexia, entonces hay que descartar. ¿No? Entonces son cosas, pero a él le distraían de mi materia. Decía, ay, no, que mis sobrinos. Entonces, a mí no, no es mi lío, digamos, sus sobrinos, ¿no? Es asunto de él. Pero también me da pena que estén ustedes estresados y por eso le he sugerido, ¿no? Dile a tu cuñado que puede llevar a tus sobrinos a terapia para ver qué es lo que tienen. Ya. Esas serían mis preguntas, licenciada. Muchas gracias por responder No hay de qué, fácilmente y con una simplicidad excelente. Muchas gracias, licenciada. no hay de qué. Entonces, más un ratito te mando el link para que lo revises, ¿ya? Sí, está bien, licenciada. Muchas gracias por su tiempo también, otra vez. No hay de qué. Más bien que te vaya bien en esa tarea. Está bien, gracias, licenciada. Hasta luego, cuídese Hasta mucho. luego.